Hola, ¿qué tal? En este tutorial veremos cómo crear una aplicación web con contraseña o login. Si los datos son correctos, el script buscará un registro con la información del usuario en un spreadsheet y lo mostrará en la página. En la hoja de usuarios tenemos la base de datos de usuarios y contraseñas. La hoja ventas es una tabla que contiene el nombre de usuario proveniente de la hoja usuarios y las ventas que ha relacionado en cada cuatrimestre. En pocas palabras, lo que hará el script es buscar el nombre de usuario y contraseña que se hayan ingresado en la página web y si los datos coinciden, buscará los registros de dicho usuario en la hoja ventas y los mostrará en la página. Creamos 3 archivos HTML, uno para la estructura de la aplicación, una para la hoja de estilos y uno para el código JavaScript del lado del cliente. En el archivo código.js creamos la función doGet. Recuerda que esta función reservada es la que permite mostrar la página en el navegador. Entonces, en la variable template vamos a utilizar el servicio HTML service para crear una plantilla a partir de un archivo que va a ser nuestro archivo index. La plantilla tiene que ir acompañada del método evaluate para verificar que no haya ningún error en la estructura HTML. Si lo hubiera, crearía una excepción y no se mostraría la página. Ahora definimos la función include, que es la que insertará el código de la hoja de estilos y el código JavaScript en el archivo index. Vámonos al archivo index.html y antes de terminar el head y antes de terminar el body, llamaremos a la función include con un scriptlet para que en este punto se inserte todo el código de los archivos CSS y JavaScript, obviamente según corresponda. Dentro del body, insertamos un div con la clase container. Este contenedor abarcará todo el contenido de la página. Aquí adentro agregaremos 3 divs que representarán cada una de las páginas que vamos a mostrar. El primero tendrá el ID login. El segundo tendrá el ID onerror. A este le vamos a agregar la propiedad hidden porque de momento va a estar oculta. El tercer div tendrá como ID la página 2. E igual, también le vamos a agregar el atributo hidden porque estará oculto hasta que el usuario ingrese los datos correctos. Primero nos enfocaremos en el login. Agregaremos un div con su ID para el encabezado. Ingresamos la etiqueta H2 para que sea un título y mostramos el título. En el mismo nivel agregaremos un form con su nombre, con su ID y con un evento onSubmit que invocará la función enviar formulario con el argumento this, es decir, con este objeto o el formulario. Dentro del form agregaremos 2 divs, uno para el input del usuario y el otro para el input del password.
Además, insertaremos un botón de tipo Submit con su ID Submit Button y con el texto Login. Embebido en el primer div, creamos un input de tipo texto con su nombre de usuario, con su ID también usuario y con el placeholder usuario, y le vamos a agregar un asterisco para indicar que es un campo obligatorio. Por lo tanto, también requiere la propiedad required. Del mismo modo, en el interior del segundo div, insertamos un input, pero ahora de tipo password. Su nombre será contraseña. E igual, también su ID será contraseña. Y para el placeholder utilizaremos solamente asteriscos para indicar que es un campo de este tipo. E igual, vamos a agregarle el atributo required. El div onError de momento va a estar vacío. Y en el div página 2 agregaremos un título de tamaño H2 para mostrar un mensaje de bienvenida. Creamos una implementación, pero recuerda que trabajaremos con la implementación de prueba para ver los cambios reflejados de manera inmediata. Podríamos decir que ya tenemos la estructura HTML completa. Tenemos el título, 2 inputs y el botón de envío. Entonces, ahora daremos estilo a estos elementos. Para dar diseño y personalización a los elementos, nos apoyaremos del framework de uso libre Bootstrap. En la página principal, copiamos la librería y la insertamos en la hoja de estilos antes de las etiquetas Style. En el div del título, añadimos la clase MB4. Si checamos la documentación, la M es para el margen y la B para el bottom, es decir, vamos a crear un margen inferior y el 4 se refiere al tamaño del margen. Al div del primer input, el del nombre de usuario, añadiremos la clase InputGroup, porque aquí vamos a incluir un icono junto con el input. También le vamos a agregar la clase MB3 para el margin y W50 para que los elementos tengan un ancho del 50%. Aquí adentro vamos a utilizar un span, que es como un contenedor en línea. El span tendrá la clase InputGroupText y aquí adentro del span vamos a insertar el código del icono que viene en la documentación. Entonces vámonos a Bootstrap. Nos vamos a la sección iconos y buscamos el icono que vaya de acuerdo al input. Aquí copiamos y pegamos aquí adentro. Ya solamente voy a acomodar el espaciado de los elementos. Al input voy a agregarle la clase FormControl. Guardamos y actualizamos la página. Si te das cuenta, ya cambió bastante la apariencia del primer input. Voy a adelantar la velocidad del video un poco para hacer lo mismo con el segundo elemento y con el botón. Te veo en un momento.
Listo, ya tenemos una apariencia aceptable. Podríamos personalizar los colores para darle aún más diseño a nuestra aplicación. Arriba te dejo un video donde muestro cómo agregarle colores de marca a los elementos utilizando CSS. Pasemos a la última parte de nuestra aplicación, el código para dar interactividad a la aplicación entre los datos del usuario y el servidor. En el archivo JavaScript, abrimos las etiquetas script y declaramos la función enviar formulario con un parámetro que llamaremos form. Recuerda que esta función se ejecutará cuando se envíe el formulario. Agregaremos la instrucción event prevent default para evitar envíos no deseados. En la variable button, seleccionamos el botón del formulario por su ID. Y desactivamos el botón para evitar que se realicen varios envíos en un solo momento. Entonces a la propiedad disable agregamos el valor true. Ahora invocaremos una función del lado del servidor. Si la función devuelve un resultado válido, ejecutaremos la callback function muestra página 2. De lo contrario, ejecutaremos la callback function muestra error. La función que se ejecutará del lado del servidor se llamará verificar password y tendrá como argumento el objeto form. Declaramos la función muestra página 2, la cual tendrá como parámetro un objeto con la información del usuario. De la misma manera, declaramos la función muestra error con el parámetro error. Antes de llenar estas funciones, vamos a ir al archivo código y declarar la función verificar password. En la función verificar password, almacenaremos el spreadsheet en la variable ss. En la variable sheet usuarios, almacenaremos la hoja con nombre usuarios. Y en la variable data usuarios, obtendremos el rango de datos de la hoja y los valores de la misma. En la variable sheet ventas, almacenaremos la segunda hoja, la que contiene la información de los vendedores. Por último, en la variable data ventas, obtendremos el rango con datos y aquí utilizaremos el método getDisplayValues. Esto para obtener los datos tal cual se muestran en la hoja de cálculo. Iteraremos a través de la tabla usuarios con un for. La i es el índice de cada una de las filas de esta tabla. Y aquí creamos un if para evaluar que si el valor de la tabla usuarios en la posición de la fila i y la columna 1 es igual. Aquí podemos ver la tabla usuarios y los valores de la columna 1. Entonces, si el valor de esta fila en esta columna es igual al valor del objeto form en la propiedad de usuario y el valor de la tabla en la posición i en la columna 2, es decir, esta columna es igual al valor del formulario del elemento contraseña, se va a ejecutar la condición. Aquí podríamos decir que es cuando sí coincide nombre de usuario y contraseña. Primero vamos a crear un objeto llamado usuario. Y la primera propiedad serán los encabezados. Estos encabezados serán el valor de la tabla data ventas en la posición 0.
el nombre de usuario se le hará el valor de la tabla Data Usuarios en la posición en la fila I y en la columna 0. Por último, la propiedad Ventas de momento estará vacía. Ahora vamos a iterar a través de la tabla Data Ventas. Ahora vamos a utilizar la variable fila, que va a ser el índice de cada una de las filas de esta tabla. Si el valor de la tabla Data Ventas en la posición fila y columna 0 es igual a la propiedad nombre del objeto usuario, vamos a ver, vamos a la tabla Data Ventas, es decir, si uno de estos nombres de estas filas es igual al nombre del objeto usuario, asignaremos a la propiedad usuario ventas el valor de la tabla Data Ventas en la posición fila. Es decir, vamos a asignarle todos los valores de esta fila. Todos estos. Como ya no se necesita seguir comparando los valores, agregaremos un break para salir del loop. Y en este momento retornamos al lado del cliente el objeto usuario. Si en ningún momento se devolvió el objeto usuario, significa que los datos ingresados del usuario y contraseña no fueron correctos. Entonces, arrojaremos un mensaje de error. Arrojaremos un string con el mensaje de que la contraseña o el usuario son incorrectos. Vamos a correr la función doGet para autorizar los nuevos alcances del proyecto. Recordemos que ahora necesita poder acceder a las hojas de cálculo. Antes de crear la tabla o mostrar un mensaje de error, hay que hacer una prueba. Si se devolvió un valor con éxito del objeto usuario, vamos a hacer un console de este objeto. En cambio, si el script arrojó un error, vamos a realizar un console, pero del argumento error. Ingresamos un valor válido y una contraseña correcta. Y aquí podemos ver el objeto usuario con sus propiedades y los valores de estas. Aquí tenemos los encabezados, acá tenemos las ventas y el nombre del vendedor. Actualizamos la página y ahora enviamos datos no válidos. Podemos ver en la consola que arroja un error. Verificar password en el archivo código en la línea 38. Entonces, nuestro último paso será mostrar la tabla o el error según corresponda. Voy a comentar los dos consoles. En la variable loginPage almacenaremos el elemento login, que era todo el div con el título y formulario, y modificaremos la propiedad hidden para asignarle un valor true, es decir, vamos a ocultar toda la parte de login. Para asegurarnos que el div con error no esté visible, vamos a obtener el div onError e igual a la propiedad hidden asignaremos el valor true. En la variable page2 obtenemos el objeto por su ID. Será el div con la página 2. Y modificamos el atributo hidden, pero en esta ocasión vamos a asignarle el valor false para que se muestre cuando el login haya sido exitoso.
definimos una variable llamada title y asignamos un mensaje de bienvenida. Y lo concatenamos con la propiedad nombre del usuario. Aquí cerramos el encabezado. Vamos a dar también un salto de línea. Ahora vamos a crear una variable que llamaremos output, la cual contendrá el título más la tabla HTML, que nos devolverá la función que estamos invocando llamada crear tabla, y vamos a enviar como argumento el usuario. Abajo definimos la función crear tabla. Creamos una variable llamada table. Esta tabla tendrá el código HTML dentro de un string. Asignamos la clase table y creamos un encabezado con su clase para darle diseño a este encabezado. Esta clase va a darle un color al encabezado. Y agregamos la etiqueta TableRow para insertar una fila dentro de nuestra tabla. Voy a dar unos espacios para centrar un poquito más el código. Con esto está bien. Ahora vamos a crear los encabezados. A través de la variable columna vamos a iterar por cada uno de los encabezados. La variable columna va a ir recorriendo la longitud de la propiedad headers del usuario. Por cada columna vamos a agregar a la variable table el string de un table header. Y en el texto irá el encabezado del objeto usuario en la posición columna. Después cerramos el encabezado. Una vez finalizado este loop, cerramos el renglón de la tabla. Es decir, vamos a agregar un string cerrando el table row, el table header y agregamos un table row, otra línea para los datos. Insertamos otro loop para iterar a través de las columnas, pero esta vez la variable columna 2 va a iterar a través de la longitud de la propiedad ventas del usuario. Por cada columna agregaremos a la tabla un table data. Y en el table data o en el campo vamos a insertar el texto del usuario en la propiedad ventas en la columna 2 y después cerramos el table data. Una vez terminado el loop, cerramos el renglón y también cerraremos la tabla, ya la hemos terminado. Ya solamente devolvemos la variable table. De nuevo en nuestra función muestra página 2, una vez que en la variable output ya tenemos el título y la tabla, vamos a insertar el método en el objeto page2 innerHTML, el cual va a insertar la variable output, es decir, todo el código HTML del título y de la tabla, y lo va a mostrar en la página. Ahora vamos a ver el caso donde los datos no se hayan ingresado correctamente. En la variable button obtenemos el botón de envío por su ID. Y la propiedad disable le asignamos un valor false para que vuelva a activar el botón. En la variable div obtenemos el div onError y a la propiedad hidden le asignamos el valor false para que sea visible y muestre el error.
En este mismo div utilizamos el método innerHTML y asignamos un texto de color rojo, concatenado con el mensaje de error que se envió desde el servidor. Cerramos la fuente y ponemos punto y coma para terminar la instrucción. Guardamos todos los cambios y volvemos a abrir nuestra implementación de prueba. Vamos a asignar un nombre de usuario válido con su contraseña. Y eso es todo. Aquí tenemos nuestra tabla que muestra el informe correspondiente a este registro. Ahora vamos a asignar un usuario pero con una contraseña inválida. Aquí nos muestra un mensaje de error. Si volvemos a correr el código pero con los datos correctos, ya nos muestra la página. Listo, si quieres hacer más visible tu tabla, puedes personalizarla con más CSS o insertándola en un Google Site como te muestro aquí. Si te sirvió el video, dale like, comparte y o suscríbete para seguir creando contenido.